Por mi profesión de economista me veo obligado a hacer algunas precisiones técnicas, teóricas, para que se manejen las cifras de manera adecuada. Por ejemplo, cuando hablamos de pobreza por ingreso y cuando hablamos de equidad, cuando hablamos, por ejemplo, del coeficiente de Gini, tenemos que aceptar por honestidad intelectual que esas variables cambian en función de la política macroeconómica y de la política redistributiva, no por acción de los distintos municipios. ¿Hay una contribución marginal? Indudablemente sí, hay una contribución marginal. ¿Cómo se mide la eficiencia de un municipio? Si es que queremos asociar esa eficiencia con los indicadores de pobreza. Hay un indicador que se conoce como el de necesidades básicas insatisfechas, y ese indicador de necesidades básicas insatisfechas en el Cantón Guayaquil está en alrededor del 50%, cuando el promedio nacional es del 35%. Y estas cifras se las tienen que mostrar ¿para qué? Estas cifras se las tienen que mostrar no como un instrumento de disputa política, sino para ser muy crudos en el diagnóstico de la realidad y efectivamente a partir de ese diagnóstico comenzar a trabajar de manera conjunta para resolver esos problemas nacionales. Antes de ser parte de la Revolución Ciudadana, yo venía con frecuencia a Guayaquil y efectivamente me daba mucha satisfacción de poder salir a correr por el malecón, de poder disfrutar del cerro de Santa Ana y veía un Guayaquil. Cuando comencé a trabajar en la Revolución Ciudadana, conocí el otro Guayaquil, conocí el Guayaquil de la pobreza, de la marginalidad, conocí el Guayaquil que no estaba atendido. Y efectivamente, colegas asambleístas, todos tenemos en este momento que unirnos para resolver las necesidades que se ven aquí alrededor nuestro. Cuando fui posesionado como ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, conocí por primera vez Monte Sinaí. Y créanme que si antes me sentía orgulloso de nuestra perla del Pacífico, de esta grandiosa ciudad, de su gente, de los Madera de Guerrero también. Si antes me sentía orgulloso de esta ciudad, cuando visité estos sectores, me sentí comprometido con la necesaria transformación que todavía tiene que experimentar esta ciudad. Hoy hablamos de diálogo y efectivamente todos levantamos, enarbolamos la bandera del diálogo. Pero para eso también hay que ser humildes. Hay que saber reconocer lo que se ha hecho, lo que se ha avanzado, pero también lo mucho que nos falta por hacer. Quienes somos parte de la Revolución Ciudadana, aceptamos con humildad ese hecho y nos sentimos comprometidos con Guayaquil para seguir avanzando, para seguir trabajando por su engrandecimiento. Pero también el municipio de Guayaquil, la prefectura del Guayas, tiene que hacer ese reconocimiento. Hay que juntarse, reconociendo los aciertos de unos y los errores de otros. Y por eso ahora que se enarbola esta bandera de la unidad y del diálogo nacional, yo creo que es de gente honesta reconocer el trabajo que un presidente guayaquileño hizo por su ciudad natal. Creo que en esa actitud de desprendimiento y en un arranque de justicia, ojalá el alcalde de la ciudad de Guayaquil acoja también ese clamor del pueblo guayaquileño de reconocer a uno de sus hijos que invirtió muchísimo en parques, en escuelas. Recuerdo que antes de la Revolución Ciudadana, durante 30 años, no se había invertido en educación en la ciudad de Guayaquil.
Yo decía, cuando me posesioné como ministro de Educación, que lo que teníamos eran manitos de gato. Y efectivamente, eso sucedía en las escuelas. Y fui muy crítico con la política alrededor del tema de educación que se impulsaba desde la alcaldía de Guayaquil. Así como crítico también fue el abogado Nebot. Creo que es importante que nos sentemos a conversar para resolver esos problemas estructurales que tienen los distintos sectores. Problemas estructurales como que Guayaquil es una de las ciudades en donde más microtráfico y consumo de drogas entre jóvenes y adolescentes tiene el país. Y créanme, yo no quiero a un joven que viva acá en Monte Sinaí, que se ha encontrado con 1 gramo de marihuana. Yo no quiero que le metan a la cárcel y le condenemos para siempre a la marginalidad y a esos círculos de vicio, de corrupción, de delito. Hay que analizar muy bien esto de la tabla de consumo de drogas y enfrentar integralmente el problema del consumo entre niños, jóvenes y adolescentes. Y también pensemos con claridad lo que haremos para fortalecer la institucionalidad que ayuda a prevenir el consumo entre los jóvenes guayaquileños. Pensemos que se necesitan departamentos de consejería estudiantil y que esos departamentos de consejería estudiantil requieren de gasto y gasto público, requiere de personal, de psicólogos contratados por el Estado. Cuando hablemos de disminuir la burocracia, antes de hablar de memoria, pensemos en la gente de la parroquia Jimena, de la parroquia Tarqui, en la gente de Ciudad Victoria, en la gente de Monte Sinaí. Hablemos con cifras reales, no maquillemos las cifras, no tratemos de autoproclamarnos los salvadores de una ciudad cuando se está a la vez llamando a la unidad y al diálogo. Entendamos que hay visiones distintas. Por ejemplo, seguramente si es que habríamos estado como Revolución Ciudadana en la alcaldía de Guayaquil, antes de declarar zona urbana a San Borondón, probablemente habríamos declarado a Monte Sinaí para atender las necesidades que esta zona tiene. Creo que es importante también cuando hablamos de equidad, efectivamente han mejorado los índices de equidad, pero resulta que también esa equidad ha mejorado porque la recaudación tributaria ha crecido exponencialmente en la ciudad de Guayaquil. Porque antes, guayaquileños en el 2006 que pagaban $5,000 en impuesto a la renta, hoy pagan $5 millones en impuesto a la renta, y con eso se puede dar más bonos de desarrollo humano, con eso se puede hacer escuela y mejoran los índices de equidad. Es hora de que hablemos con crudeza, con frontalidad. No nos engañemos. Si queremos el progreso de nuestras ciudades, debemos arrimar todos el hombro. Perdón, no es San Borondón, es Chongón. Me hace una aclaración mi compañera Marcela Aguinaga. Pero el fondo es el mismo, exactamente. Un minuto, señor asambleísta. Quiero invitar a los compañeros asambleístas, quiero invitar a todos, a que efectivamente dejemos de lado las diferencias y nos concentremos más en lo que nos une. Y creo que aquí sí estamos unidos, definitivamente, unidos por la idea de erradicar la pobreza y la pobreza extrema. Y sepamos que cada uno tiene que jugar un rol trascendente, tiene que jugar un rol en función de sus competencias y aquí dejar de lado cada una de las vanidades, que seamos generosos con los rivales que solo son políticos, porque aquí entiendo que no existen rivalidades personales. Avancemos todos juntos, transformemos nuestra patria, juntémonos
efectivamente en un diálogo que entienda que existen diferencias y que esas diferencias a lo mejor no las podamos saldar. Existen diferencias, por ejemplo, cuando tratemos la ley de plusvalía. Probablemente sí existirán diferencias, porque nosotros no creemos que se debe especular con la tierra. Y quizá nos una a todos el que hay que fomentar la industria de la construcción. Acá un compañero nuestro decía que le gustaba mucho el parque que inauguramos hace poco en la ciudad de Guayaquil. A mí también me gusta mucho la perimetral y también me acuerdo del debe de la perimetral. Todavía en el Ecuador hay cosas que están frescas en la memoria. Entonces, caminemos, avancemos, combatamos todos juntos la corrupción y sigamos transformando nuestra patria. Muchas gracias.